En el Partido Popular ya les da igual absolutamente todo. Pero todo, ¿eh? Están tan desesperados que son capaces, ahora mismo, de estar defendiendo de manera desaforada directamente actitudes golpistas. Y es que han mandado al portavoz Miguel Tellado, que tampoco es el lápiz más afilado del estuche, a una entrevista con Jiménez Los Santos, en la que directamente ha dicho que su obligación es acabar con el gobierno de Sánchez y que no importa con qué métodos lo tengan que hacer. Ha dicho que van a utilizar todos los medios a su alcance. Debería saber el señor portavoz del Partido Popular, que en principio va a ser moderado con el señor Feijóo, que con un gobierno acabas en las urnas. Que con un gobierno no acaba la oposición hace de oposición. Con un gobierno, en todo caso, acaban los ciudadanos dejando de votarles en las urnas. Sin embargo, el Partido Popular pues ha decidido que eso pues es esperar demasiado y que las urnas, pues bueno, pues que no le dan la razón y que por lo tanto van a utilizar todos los métodos necesarios. Claro, de ahí que estén poniendo querellas absurdas que, vaya por Dios, parece que se van a archivar. Enseguida lo vamos a ver. Sánchez ha contestado a todo lo que está ocurriendo desde Bruselas. Ha defendido públicamente, poniendo la cara por primera vez, al fiscal general del Estado. Ha llamado al novio de Ayuso novio defraudador confeso, una cosa que ha enfadado bastante a Ayuso, y también a Miguel Ángel Rodríguez, al jefe de gabinete, que iba por ahí diciendo que iba a triturar y cerrar medios de comunicación. Y tanto ha enfadado tanto a Miguel Ángel Rodríguez como a Ayuso, que el primero ha respondido de una manera un tanto torpe y le hemos pillado con las manos en la masa, enseguida lo vamos a ver. Y Ayuso, pues, ¿qué decir? Ha perdido completamente los papeles en la Asamblea de Madrid. Como lo escucháis, ha empezado a insultar, ha empezado a gritar, literalmente, de una manera que lo único que conseguirá era demostrar su profunda desesperación. Todo esto no le va a salir gratis. Aunque crea que de momento no le está yendo del todo mal, todo esto no le va a salir gratis. Vamos a comentar también los insultos homófobos que ha recibido el ministro Marlaska en una universidad del Opus Dei en Navarra, que de momento no han sido condenados por nadie, ni por el Partido Popular, por supuesto, ni por Vox. Y vamos a recordar el asesinato homófobo al mismo tiempo de Samuel Luiz, un chaval que en Galicia le propinaron una paliza entre muchas personas mientras le gritaban insultos homófobos. Y vamos a recordar qué decía Ayuso en su momento, en el 2021, sobre este asunto, justificando que no tenía nada que ver con la homofobia. Es alucinante. Y terminaremos con una pequeña mención a qué narices está pasando con El Hormiguero y por qué constantemente, y aunque les fastidie, Broncano y La Revuelta en Televisión Española les está ganando de manera sistemática. Hoy es viernes 18 de octubre y esto es Clave Barroso. Estás escuchando Clave Barroso, un podcast de Alan Barroso. No sé bien hasta cuándo puedo seguir haciendo esto, pero de momento me apetece y por lo tanto lo voy a hacer, y es volver a daros las gracias por estar ahí, por esos 100.000 suscriptores que ya tenemos en este canal, y animaros a seguir suscribiéndoos, dejar vuestro like, vuestros comentarios, tanto aquí como tanto en YouTube como en Spotify. Yo estoy profundamente agradecido, igual que profundamente enfadados y desesperados tienen que estar desde el Partido Popular para permitir que el señor Miguel Tellado, bueno, pues que todos lo sabemos, ¿no? Es este tipo que el otro día sacaba una imagen con un montón de fotografías de víctimas de ETA socialistas para básicamente reírse, mientras los familiares de esas víctimas le decían que por favor dejase de hacer el ridículo y de intentar instrumentalizar el dolor de sus familias. Bueno, pues este tipo, como decía al principio, no es el lápiz más afilado del estuche, o en otras palabras, tiene el coeficiente intelectual a temperatura ambiente, por lo menos, en este tipo de actuaciones, ¿no? De señalar a víctimas de ETA y demás. Pues resulta que hay una entrevista del otro podcast, podríamos decir, del otro podcast de otro turolense, que es el señor Federico Jiménez Los Santos. No tenemos nada más en común que compartir origen, en todo caso. Y en esta entrevista que le han hecho, le han preguntado una cosa, oye, que tampoco está del todo mal. ¿Por qué narices presentan ustedes una querella contra el Partido Socialista por financiación ilegal basada únicamente en una noticia de The Objective, en un recorte de prensa que no tiene esa información, en la que no se habla? En los anteriores 2 episodios de este podcast vimos primero a la autora de esa información de The Objective diciendo: no entiendo por qué el Partido Popular ha presentado eso, la misma que ha escrito la información.
diciendo porque la información que he escrito yo no se habla de financiación irregular del Partido Socialista en ningún lado, y también incluso a Eduardo Inda, lo vimos ayer diciendo el Partido Popular son torpes, porque están presentando, producto de su profunda desesperación de no saber a dónde narices van, una querella que es que les van a archivar. Enseguida vemos cómo va el tema del archivo, pero claro, aquí le han preguntado sobre esto a Miguel Tellado. ¿Qué es lo que ha contestado? Pues defensa desaforada del golpismo. Se puede hacer lo que sea con tal de acabar con el gobierno. Vamos a escucharlo. Que después de la reunión ustedes plantean una querella por algo que no está en el sumario de la UCO, que no digo que sea baladí, digo sencillamente que es la información de un periódico de Objective con los famosos maletines en la sede de Ferraz. Me dicen mis espías paraguayos que es altamente probable que esa querella no prospere. O sea, ustedes pueden haber montado un lío monumental para haberle después dado la gran oportunidad al gobierno de que esa querella no prospere por falta de pruebas, y entonces al final dicen, ostras, pues tanto ruido para esto. Salvo que lo mismo se decía sobre, que lo hayan hecho para eso. Lo mismo se decía sobre todo lo que tiene que ver con la denuncia contra la mujer del presidente, Begoña Gómez, y al final esas denuncias han prosperado porque había fondo, ¿no? Quedaos con esto. Dicen, las denuncias contra Begoña Gómez han prosperado. Hombre, claro, porque teníais al juez Peinado aceptando una querella de manos limpias basada en recortes de prensa, pero eso no quiere decir que en este país, por fortuna, todos los jueces sean parecidos al juez Peinado. Y por lo general, si a un juez le cae una denuncia basada simplemente en un titular de un recorte de prensa, por lo general no te la admite a trámite. ¿Entiendes? Les encantaría, les gustaría, nada les produciría más profundo placer que todos los jueces de este país estuviesen tan comprometidos con el Partido Popular y con la señora Isabel Díaz Ayuso que el señor juez Peinado. Pero por fortuna no es así. Nosotros le damos credibilidad a esos hechos. ¿En base a qué? Y ¿En base bueno, a qué? pues se le da credibilidad porque la realidad es que todo lo que se ha publicado por distintos medios de comunicación contra el gobierno se ha podido constatar. Solo lo que se ha publicado. Es alucinante que tenga que ir a una tertulia de una radio tan de derechas como la de Federico Jiménez Los Santos y que le estén humillando en vivo y en directo diciendo, ¿pero en base a qué ustedes plantean esta querella? ¿No se dan cuenta que se la van a archivar? Es que esto no es una cosa que esté diciendo Clave Barroso, un socialcomunista peligroso. No es algo que te esté contestando Pedro Sánchez, el malvado perro. No, es que te lo está diciendo hasta Federico Jiménez Los Santos en su radio, que no va a ningún lado, Tellado. No, estamos convencidos de que esto es cierto. ¿En base a qué? Nosotros creemos que esa querella tiene viabilidad. No es la única acción judicial. No me haga usted un Sánchez, le estoy preguntando. No me Yo salga suelo usted por contestar solo, a las preguntas. ¿Solo siempre. lo que se ha publicado o ustedes tienen alguna información adicional en la que sustentan esa querella? Las informaciones que dispone el Partido Popular es que estamos ante un caso de financiación ilegal del Partido Socialista y nuestra obligación es ponerlo en conocimiento de la justicia. Y presentar una querella es la forma de actuar. Nosotros también estamos personados como acusación en el caso Koldo, y aquí, como diría el expresidente del Partido Popular, José María Aznar, el que... Por supuesto no iba a mencionar al expresidente del Partido Popular, Pablo Casado, porque se lo cargaron por hablar precisamente de corrupción. Va a mencionar a Aznar, que dijo... puede hacer algo que lo haga. Quien puede hacer algo que lo haga. O sea, esto que hemos utilizado en tantas ocasiones para criticar al Partido Popular y para criticar a Aznar, diciendo eso de quien puede hacer que haga, y tanto, que salieron jueces diciendo, venga, yo puedo hacer, lucho contra la ley de amnistía, o acepto querellas basadas en recortes de prensa como el juez Peinado. Y ahora estos literalmente recogen esa forma de intervenir en política de quien pueda hacer, independientemente de si es legal, alegal, si es moralmente reprochable, o cuando estaban ellos en el gobierno, ¿no? Que literalmente pusieron en marcha una policía patriótica para atentar contra enemigos de España y del Partido Popular. Bueno, pues quien pueda hacer, que haga. No importa si la cosa sea paralela a la democracia, haced, siempre que sea para acabar con el gobierno. Y ahora viene lo importante, lo fuerte, lo horroroso. Y nosotros lo estamos haciendo. Nuestra obligación en estos momentos es echar a Sánchez del gobierno, acabar con este gobierno lo antes posible. Y lo vamos a hacer con todos los medios a nuestro alcance. Y si los medios son judiciales, también lo vamos a hacer. Y si podemos hacerlo desde el ámbito parlamentario, lo vamos a hacer. Creo que este es un mal gobierno, no solo por las políticas que desarrolla, sino porque creemos que Sánchez es una amenaza para la democracia en España
y nuestra obligación es echarlo lo más pronto posible. Bueno, pues ya lo habéis escuchado, el señor Miguel Tellado, portavoz del Partido Popular, portavoz del supuestamente moderadísimo Alberto Núñez Feijóo, diciendo que su obligación es echar a Sánchez. No, perdona, Miguel Tellado. Tu obligación, como portavoz de un partido que está en la oposición, es hacer, oh Dios mío, qué gran novedad, oposición. Es lo que tiene que hacer el Partido Popular, oposición. ¿Tiene que ser crítico con el gobierno? Sí. ¿Tiene que fiscalizarlo? También. ¿Tiene que hacerle preguntas que sean difíciles de contestar? También. ¿Tiene que hacer propuestas? Bueno, eso es lo que estaría bien que hiciese. Pero no es tu obligación echar a Pedro Sánchez y mucho menos acabar con el gobierno. En ningún sitio, y mucho menos en la Constitución española, está recogido que la oposición parlamentaria, en el Congreso de los Diputados o en el Senado, tenga como objetivo acabar con un gobierno, y mucho menos que para ello vayan a utilizar, y que lo digan de esta manera tan explícita, todos los medios a nuestro alcance. Es decir, que si podéis utilizar un medio a vuestro alcance que sea una noticia falsa, vais a utilizar una noticia falsa. Que si vais a utilizar a un juez amigo que os puede pasar algún tipo de información, como le pasa a Miguel Ángel Rodríguez, vais a utilizar a ese juez amigo. Que si podéis utilizar a una policía patriótica que está dispuesta a realizar mal sus funciones para beneficiaros políticamente, también lo vais a utilizar. Y eso, ¿sabéis cómo se llama? Se llama guerra en todos los medios. En todos los frentes, perdón, en el frente mediático, en el frente judicial y en todos los frentes menos el democrático, que es la única forma en este país, por fortuna, en la que tú puedes acabar con un gobierno, que es mediante las urnas, que es teniendo más votos que la persona que gobierna en ese momento. O en otro caso, haciendo una moción de censura. Pero claro, ahí tendríais que pactar con el malvado Puigdemont, que os lo habéis planteado, ¿eh? Que el Partido Popular se lo ha planteado. Lo que pasa es que todavía no está maduro el asunto. No está maduro después de haber dicho tantas veces que España se rompía y que Puigdemont era el demonio con peluca. Pues ahora resulta que os cuesta un poco pactarlo. Pero es la única forma de acabar con un gobierno, al menos legalmente. Pero es que literalmente y explícitamente han reconocido que no les importaría acabar con otros medios que no sean tan legales ni tan morales. Todos los medios a nuestro alcance. Pues ya lo ha dicho. La próxima vez que salga una noticia o que salga una cosa que huela medio rara, como lo del fiscal general del Estado, que están haciendo ahora mismo, y que vamos a escuchar ahora la opinión de Pedro Sánchez sobre esto, pues lo entenderéis. Lo entenderemos perfectamente. Todo lo que esté a nuestro alcance, también ese tipo de barbaridades. Como os estaba diciendo, y no solamente como os decía yo, sino también como decían en la tertulia de Federico Jiménez Los Santos, resulta que, bueno, pues es que esta querella que han puesto, bastante cutre, no va a ningún lado. De hecho, la Fiscalía Anticorrupción ya ha rechazado la querella del Partido Popular contra el Partido Socialista por financiación ilegal. Vaya por Dios. La desesperación de poner esta querella gatillazo, esta querella desesperada, que al final les lleva a que probablemente la próxima semana, desde el juzgado, la archiven y digan aquí no, esto no va a ningún lado. De momento tiene la Fiscalía Anticorrupción rechazándola. Claro, ¿cuál va a ser la respuesta ahora? Diciendo, no, porque la Fiscalía Anticorrupción también depende del gobierno y es socialcomunista. Sí, es socialcomunista la Fiscalía Anticorrupción cuando se interesa, porque al mismo tiempo que dice eso, la Fiscalía Anticorrupción está pidiendo imputar al exministro Ábalos por el caso Koldo y haciendo críticas muy duras a quien fue exministro y secretario de organización del Partido Socialista. Así que esto no me sirve. De que simplemente aceptes las cosas que dice la Fiscalía Anticorrupción cuando te benefician a ti y cuando no te benefician porque dicen que tu querella es una cutrada como la copa de un pino, entonces resulta que es socialcomunista. Venga, por Dios. Es que incluso ellos mismos, lo publica aquí, artículo 14, que es un medio conservador con buenas fuentes dentro del Partido Popular, dice: Génova contempla el archivo de su querella. Ellos mismos lo saben. Ellos en la interna, cuando no hay cámaras grabando y cuando no tienen que hacer el ridículo de esa manera forzada, como hemos visto ahora a Miguel Tellado hacerlo, ellos mismos lo reconocen. Que esto no va a ningún lado, que es ridículo, que es infame. Vamos a escuchar, como os decía al principio, al presidente Pedro Sánchez, que está en Bruselas de reuniones internacionales y que en una rueda de prensa pues, le han preguntado sobre el asunto del fiscal general del Estado y se ha pronunciado él por primera vez con su voz, con su cara, más allá de los portavoces del Partido Socialista. Vamos a escuchar qué es lo que dice el presidente del gobierno y después también como menciona Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Ayuso, y también a Ayuso. Que no os lo perdáis, como después se acaba enfadando de una manera, bueno, pues un tanto curiosa y muy, pero que muy ilustrativa. Atención. Sobre esta cuestión del fiscal general del Estado, yo creo que el Gobierno de España se ha manifestado desde el primer momento de manera clara y rotunda. Nosotros respetamos, como no puede ser de otra manera, la posición del Tribunal Supremo, pero respaldamos la acción del fiscal general del Estado. Y respaldamos la acción del fiscal general del Estado porque ha hecho su trabajo, ha hecho lo que debía hacer, que son dos cosas. La primera, perseguir al delincuente y, en segundo lugar, combatir la desinformación y un bulo.
Y probablemente también en este caso, esta noticia que conocimos ayer nos permita recordar el origen de todo esto. Porque el origen de todo esto es que el jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, a la sazón pareja de este delincuente confeso, propaga un bulo y desinformación para situar la mentira del lado de la Fiscalía General del Estado. Y por tanto, en términos políticos, lo que tenemos que preguntarnos como sociedad es cuándo el Partido Popular le va a pedir explicaciones y le va a exigir responsabilidades a la presidenta de la Comunidad de Madrid, que es pareja de un delincuente confeso, que ha defraudado Hacienda, como él mismo ha reconocido, y que además se ha lucrado y se ha enriquecido con las mascarillas durante la pandemia. Y presuntamente la presidenta de la Comunidad de Madrid puede haberse beneficiado de esa situación indirectamente. Por tanto, es evidente que el fiscal general del Estado ha hecho el trabajo que tiene encomendado la Fiscalía en un Estado de Derecho como es el actual, de nuestra democracia, perseguir el delito, combatir un bulo. Y lo que nos falta es que el Partido Popular, el señor Feijóo, a su jefa, a la señora Ayuso, le exija las responsabilidades políticas, que no pueden ser otras que la dimisión de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Bueno, pues ha pedido la dimisión de la presidenta de la Comunidad de Madrid, ha dicho que Ayuso es la jefa de Alberto Núñez Feijóo, que hombre, esto tampoco es una opinión controvertida del presidente del gobierno, esto es una cosa que se podría calificar incluso como un hecho. ¿Por qué? Porque es que todo lo que dice Feijóo, si después habla Ayuso, ¿a cuál de los dos se le escucha? ¿Cuál de los dos aparece en todos los medios de comunicación? ¿Cuál de las dos posiciones acaba imponiéndose? Pues la de la señora Ayuso. Igual que si habla Aznar, ¿quién se impone la opinión? Pues se impone la opinión de Aznar. Feijóo es un tipo que está ahí al frente, que más o menos lo pusieron ahí entre todos los diferentes varones autonómicos para tapar la sangría, el agujero que dejó la destitución de Pablo Casado también por atreverse a meterse con Ayuso, y después de aquella lección magistral por parte de Ayuso avisando de, ojo, el presidente del Partido Popular que se meta conmigo, voy a ir contra él y me lo cargo, y así lo ha demostrado que lo hace, pues Feijóo tampoco puede decir gran cosa. Pero es cierto una cosa, que estamos hablando de la imputación o de la investigación del fiscal general del Estado. Tenemos a todo el Partido Popular y a la derecha pidiendo la dimisión del fiscal general del Estado. Y estamos todo el rato en la boca con fiscal, 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 y no hablamos de la cosa que inicia todo este asunto. Del origen primigenio de toda esta cuestión, que es este tipo, Alberto González Amador, el que parece ser que se mira mis vídeos porque después envía requerimientos para que borre vídeos, etcétera, etcétera, que parece que no le gustan, habiendo cobrado una comisión de 2 millones en la pandemia, en lo peor de la pandemia, vendiendo material sanitario y después inventándose facturas falsas para así declarar menos beneficios de una manera bastante cutre, y le pillaron con las manos en la masa, obviamente, y así ahorrarse 350.000 euros. Es que es eso, así de crudo. Ayer estaba en la cadena SER en Hora 25 y preguntaba, ¿cómo se habría reaccionado en España en general y en el Partido Popular en concreto, o con Ayuso en concreto, si quien hubiese defraudado 350.000 euros y después hubiese reconocido que los había defraudado y además hubiese aceptado una multa de $500.000 de euros y 8 meses de cárcel, es decir, explicitando que efectivamente ha cometido esos delitos de fraude fiscal, si en lugar del novio Ayuso hubiese sido Begoña Gómez, la que se estaría liando, ¿cierto? Estarían ardiendo las calles. El Partido Popular habría montado la de Dios. Sin embargo, lo hace el novio Ayuso. Y oye, aquí parece que no hay problema alguno. Es que a mí me alucina esto. A mí me alucina la hipocresía del Partido Popular con este asunto. Si lo hace el novio Ayuso, libertad. Es libertad, por supuesto. Y si lo hubiese hecho Begoña Gómez, bueno, pues en fin, pues ya sabéis perfectamente la respuesta, y Pedro Sánchez ha terminado, pues eso, pidiendo la dimisión de Isabel Díaz Ayuso. El Partido Popular no se atreverán. Resulta que Miguel Ángel Rodríguez, el ilustrísimo jefe de gabinete de Ayuso, 90.000 euros de dinero público al año para irle a periodistas y decirles que les va a triturar, van a tener que cerrar, etcétera, etcétera, después de estas declaraciones de Pedro Sánchez, siempre pone tweets por la noche. Este señor, como a horas un poco nocturnas, y dice así, Miguel Ángel Rodríguez, Sánchez me cita en una rueda de prensa mintiendo. Punto. Es un cara dura. Vais a ver, esto de cara dura lo vais a escuchar bastante repetido en los gritos, en las soflamas que ha
que ha propinado la señora Isabel Díaz Ayuso en la Asamblea de Madrid. Y dice, pide la dimisión de la presidenta Díaz Ayuso por no se sabe qué. Hombre, lo ha dicho bastante claro, pero vale. Y después añade, nunca González Amador ha sido acusado de vender mascarillas. La corrupción de Sánchez empieza por la B de Begoña. Y una vez más, lo que os decía antes, imaginaos si Begoña hubiese hecho lo que hizo González Amador. Dice, no, pero es que González Amador no ha sido acusado de vender mascarillas. Bueno, pues yo le he contestado, justo debajo de ese tuit, y le he dicho, no, Miguel Ángel Rodríguez. Solamente se embolsó una comisión de 2 millones de euros y luego defraudó 350.000 euros. Y luego aceptó esto. Y le he puesto el titular en el que literalmente vemos cómo la pareja de Isabel Díaz Ayuso aceptó 8 meses de cárcel y pagar 491.000 euros en un pacto que estalló al aceptar a la jueza estudiar más delitos. Una cosa que él mismo aceptó. ¿Cómo pueden vivir en una realidad tan alternativa? Les molesta mucho el independentismo a esta gente. O el malvado Puigdemont y demás, hasta que tengan que pactar con él, ¿eh? Pues que los auténticos independentistas son ellos, que están absolutamente independizados de la realidad más básica. La corrupción de Sánchez empieza por B de Begoña, cuando por el momento no han podido demostrar nada. O sea, de dinero que se cobrase, de algo de lo que se beneficiase Begoña Gómez. Claro, porque si pudiésemos decir, Begoña Gómez ha cobrado no sé cuántos miles de euros por tal, diríamos, bueno, vale, pues ahí hay algo más sólido. No han podido decirlo eso de momento. Lo máximo que se ha descubierto que tiene el juez Peinado es que Begoña Gómez cobraba 4.000 euros anuales al año. Al año. Gran corrupción por el máster en la Complutense, 4.000 euros al año. Vamos, o sea, no llega ni a una quinta parte del salario mínimo eso. Pero sí, por B de Begoña. Y bueno, pues de aquí, de este enfado un tanto ridículo de Miguel Ángel Rodríguez, vamos al enfado definitivo de Isabel Díaz Ayuso. Simplemente os pido que descanséis, os destapéis los oídos y disfrutéis de este espectáculo de desasosiego en vivo y en directo protagonizada por la presidenta de la Comunidad de Madrid. Muchas gracias, cariño, que diría Koldo a la presidenta Armengol. Empieza bien, citando a Koldo los primeros 3 segundos. Os pongo un poco en contexto. Le habían hecho una pregunta al señor Lobato, el líder del Partido Socialista en la Comunidad de Madrid, en la Asamblea de Madrid, hablándole sobre la juventud, sobre problemas de la juventud en la comunidad autónoma que gobierna Ayuso. ¿Cómo creéis que ha contestado Ayuso? Pues efectivamente, si los primeros 3 segundos ya ha hablado de Koldo, pues qué narices vamos a esperar. Mucha atención. La tasa de paro juvenil en España está en el 27%, en Madrid en el 18%, los datos son del INE, léaselos bien. De las 180.000 viviendas prometidas por el señor Sánchez en los últimos años, aquí empieza a hablar un poco de juventud, del paro juventud, de la vivienda para jóvenes. Miren, pero ya se le va a acabar pronto. tan solo 4 meses este plan, pues, Mucha atención. agosto, ha conseguido que 1.924 jóvenes encuentren un empleo, como el 70% de los que estudian en la mejor forma. Va acelerada porque quiere llegar al punto que quiere es llegar. Madrid, y que es un modelo para todos. ¿Sabe lo que de verdad destruye las oportunidades de todos los jóvenes? Ahí va. Destruir sus instituciones. Léase la prensa internacional. Pedro Sánchez se aferra al cargo a costa de la democracia española. Eso es lo que espanta la inversión, las empresas, la prosperidad. Eso es lo que están ustedes haciendo. Ayer, el señor Sánchez, el señor uno de todas las tramas de corrupción que están asolando a España, De todas. se atrevió desde el Consejo, desde el Congreso de los Diputados, a difamarme nuevamente. Así que aquí le pienso responder, porque si tenemos que hablar de corrupción de la A a la Z, no vamos a empezar por Ábalos y vamos a acabar por Zapatero. Vamos a hablar de la B. Zapatero ha decidido que Zapatero es corrupto y ya está. Su novio no, su novio es inocente. 350.000 euros defraudados, pero es inocente. Sin embargo, Zapatero no pueden demostrar nada de Zapatero. Están todo el día hablando de Zapatero. No han dicho nada, no han concretado nada, simplemente insidias de no, es corrupto, parece ser que no. No han dicho nada. Nada de nada. Bueno, pues corrupto, Zapatero. Fantástico. De Berni. Esto de los mismos días que nos enteramos que Zaplana ha sido condenado a 10 años y que ya lo había defendido. Y de Barrabés y de Begoña, imputada, la mujer del presidente del gobierno, imputada y que está en todas las salsas. Otra que va para adelante. Y ya el último, el fiscal general del Estado, puesto ahí porque no tiene ni punto honor ni ningún tipo de prestigio. El primer fiscal general de la historia de España imputado por obedecer a las obsesiones del presidente del gobierno conmigo. Pero como no lo ven delito, porque como todo vale contra el adversario político, no ven dónde están los límites. Pero no ven dónde están los límites, todo vale contra el adversario político, dice aquella persona que literalmente dijo que había periodistas del país encapuchados delante de su casa señalando y enseñando las caras de periodistas, diciéndoles que iban encapuchados. Después también que mandó a su jefe de gabinete a decirle a periodistas que sacaban noticias sobre su novio que les iba a triturar y que iban a cerrar
Imaginad también qué se habría dicho si en lugar de Miguel Ángel Rodríguez hubiese sido el jefe de gabinete del presidente del gobierno o de cualquier ministro quien hubiese mandado un mensaje a un medio conservador diciéndole os vamos a triturar, vais a tener que cerrar. Pero claro, los que persiguen a los adversarios políticos son siempre los otros, ¿no, Ayuso? Esto es un desastre para España. Miren, primero, porque todos los poderes del Estado han actuado contra un ciudadano particular al que le han vulnerado su derecho a la defensa y al que sí, ya han condenado política y mediáticamente con un escarnio desde hace un año. Pobrecillo. Cada día... Pobrecillo. Tuvo que defraudar 350.000. El pobre tuvo que cobrar 2 millones de euros de comisiones de mascarillas y después defraudar 350.000 euros, admitirlo y aceptar 8 meses de cárcel. Y al pobrecillo, vaya por Dios, es que es un ciudadano particular. ¿A quién no le ha pasado que defrauda 350.000 euros? Venga, por favor. Venga, por favor. Son ustedes unos mafiosos y unos estalinistas trabajando contra el adversario, algo que aquí jamás haríamos con sus familiares, señor Lobato. Yo no sé lo que hace su mujer, yo no sé lo que hacen sus parejas. Jamás utilizaría los datos de la Comunidad de Madrid para ir contra ustedes. Señorías, jamás. Silencio. Miren, sin embargo, la señora Gómez utilizó la Moncloa sin tener ningún tipo de preparación, ni laboral, ni siquiera académica, para hacer lo que está haciendo desde la mesa del presidente del gobierno. Y ahora el caradura del fiscal general utilizando la televisión pública para seguir difamando. Esto es un insulto a los españoles y que se sepa. El ciudadano español está indefenso ante este gobierno que utiliza prácticas mafiosas. Y usted, que es funcionario, debería condenarlo. Pero claro, le queda menos para volver a Hacienda que para seguir en ese puesto. Es un gobierno de tiranos, de caraduras, un gobierno que vulnera los derechos de los ciudadanos y por eso Pedro Sánchez también irá para adelante. Bueno, pues ahí lo habéis visto. Aplausos de los aplaudidores profesionales. Un gobierno de tiranos, un gobierno de mafiosos. Pedro Sánchez va a ir pa'lante. Estamos viendo en vivo y en directo a una señora auténticamente desesperada, llamando caradura al fiscal general del Estado, completamente desquiciada, diciendo los ciudadanos están indefensos, este gobierno es stalinista. Hombre, a mí me parece más stalinista eso de tener una policía patriótica que vaya contra los partidos políticos que a ti no te gustan o que consideras que son peligrosos, que es lo que hizo, por cierto, Mariano Rajoy. Me parece también bastante más stalinista eso de amenazar con triturar a medios de comunicación, que lo ha hecho Miguel Ángel Rodríguez. Me parece muchas cosas muy preocupantes de todo lo que ha dicho, pero es que más preocupante me parece que todo lo que dice se aplica a la perfección y punto por punto a lo que ha hecho ella al frente del gobierno de la Comunidad de Madrid. Después de este discurso completamente desquiciado, entendemos qué es lo que habrían dicho si esos 350.000 euros, la pregunta que os decía antes, los hubiese defraudado la mujer de Pedro Sánchez y no el novio Ayuso. Hombre, pues yo creo que queda bastante claro que sí. ¿Y por qué está tan enfadada? Os preguntaréis algunos. Bueno, porque hizo una gran torpeza, cometió una gran torpeza Isabel Díaz Ayuso, que fue unir su futuro político al futuro judicial de su novio. Y el futuro judicial de su novio, ya veis que pues pinta demasiado negro. Porque después de que ella hubiese dicho tantas veces que no había delito y que él mismo lo reconozca, hombre, pues la ha dejado tocada. Y eso le molesta, porque ella pretendía, lo sabemos todos, llegar a la Moncloa en algún momento, sustituir al señor Feijóo y ser la candidata del Partido Popular. Con esto, en la guantera, le va a costar más. Aunque también le digo, Ayuso, no deje usted de soñar. Si Feijóo ha conseguido presentarse en unas elecciones y ser el cabeza de lista del Partido Popular teniendo una foto con un tipo como Marcial Dorado, usted puede conseguir lo que quiera, señora Ayuso. En fin, a pesar de tener las 7.291 personas también en su quehacer de gobierno. Vamos a escuchar a Emilio Delgado, diputado de Más Madrid, que en un minuto apenas, en el mismo pleno de la Asamblea, pues le ha dejado las cosas bastante claras. Atención. Que el Partido Popular de M. Rajoy, el de los discos duros de Bárcenas, el de los paseos en yate con narcos, el Partido Popular al que la Fiscalía le afinaba las cosas y presumía de tener al Supremo controlado por la puerta de atrás, el Partido Popular de la Policía Patriótica, el Partido Popular de las ranas de Esperanza Aguirre, del máster de Cifuentes, de la cárcel de Granados o de González, el Partido Popular de las comisiones y los pelotazos en pandemia y el fraude fiscal que paga el piso donde vive la presidenta de la Comunidad de Madrid, el Partido Popular que sostiene como presidenta de esta institución a una persona investigada por varios delitos de corrupción, hoy pretende venir aquí disfrazado de paladín contra la corrupción y darnos lecciones de ejemplaridad a todos los demás. Miren, señorías, me hacen ustedes acordarme de una sección que hay en el supermercado de enfrente de la Asamblea que tiene un cartel que reza huevos gordos, señorías, huevos gordos. Como dijo Pablo Casado, al Partido Popular nadie le va a dar lecciones de corrupción.
Nadie le va a dar lecciones de corrupción, por supuesto. Huevos gordos. Pasamos al siguiente tema. Bastante ridículo, bastante duro. Y es lo que ha ocurrido, como os contaba al principio, con el ministro Grande Marlaska, que tampoco es un ministro al que le tenga especial cariño del gobierno de Sánchez. La verdad, creo que ha cometido más errores que aciertos en su labor como ministro, pero resulta que le han hecho una protesta. Y ojo, protestar frente a un ministro yo creo que es algo legítimo, incluso en muchas ocasiones necesario, como ha ocurrido hace poco con la ministra de Vivienda, que el sindicato de inquilinos le ha hecho una protesta para decirle que tienen que hacer más acciones, más actuaciones respecto a la vivienda para regular el precio, etcétera, etcétera. Yo creo que está bien. Manifestarse siempre está bien. Ojo, esto que vamos a ver a continuación no es una manifestación, es una cosa muy distinta y lo vais a escuchar. Un grupo de jóvenes ha proferido insultos al ministro de Interior Fernando Grande Marlaska a su salida este jueves del edificio de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra. Atención. Bueno, pues ya habéis escuchado, y hay más vídeos por ahí también sobre lo mismo, insultando de manera homófoba al ministro Grande Marlaska, y esto pues no nace de la nada. Y lo de llamar, y después también han empezado a cantar que te vote chapote, que te vote chapote, y esto no sale de la nada. Porque es precisamente lo mismo que hicieron, recordarlo, hace un año en las manifestaciones delante de Ferraz. Quedan poquitos ahora delante de Ferraz, todavía quedan algunos, rezando el Padre Nuestro ahí delante, pero es lo que gritaban, diciendo Marlaska, Mari, y sacando muñecas hinchables y diciendo aquí están las ministras del PSOE y gritando a todo volumen que te vote chapote, a pesar de que las víctimas de chapote, las víctimas de ETA, decían que dejasen de utilizar el nombre de chapote para hacer política y para utilizarlo como un eslogan contra el gobierno. Bueno, pues de aquellos barros, estos lodos, y de aquellas manifestaciones amparadas por Vox y por el Partido Popular, aunque ahora pues hagan como que no se acuerdan, pues este tipo de comportamientos. Que aquí hay un montón de chavales de la universidad, que también habría que hablar sobre estos chavales. Bueno, en fin, es tema para otro momento. La dehechización de estos chavales concretamente, si la universidad es del Opus o lo que sea, en fin, seguro que hay gente muy decente en esa universidad y justo se habrán concentrado los cuatro mononeuronales del momento. Tampoco son mayoritarios, son 4 los que están gritando ese tipo de cosas, pero las consecuencias, o más bien el origen de esto, es el que es. Es Isabel Díaz Ayuso en la Asamblea, como la acabamos de ver también diciendo que te vote chapote, como lo hizo. Son las manifestaciones delante de Ferraz. Y hablando de este tipo de insultos homófobos que proferir a personas como Marlaska, pues tiene bastante relevancia precisamente en unos días como estos, en los que se está celebrando el juicio por el caso de Samuel Luiz, que es una persona, un chico homosexual, que mientras iba caminando por la calle se encontró con un grupo de personas que le propinaron una gran paliza mientras precisamente le insultaban de esa manera homófoba. Vamos a escuchar a la fiscal del caso de Samuel Luiz, que ha hecho unas declaraciones pues bueno, que están teniendo mucha resonancia en todas las redes sociales. Estamos aquí por una cacería brutal e inhumana sobre Samuel Luiz, por un grupo de personas que eran plenamente conscientes que con sus actos podían causarle la muerte y no soltaron a su presa hasta que cayó desplomado, muriendo irremediablemente instantes después. Samuel Luiz era un joven de 24 años, que por las mañanas trabajaba como auxiliar de enfermería y por las tardes estudiaba. Un chico como cualquiera de su edad que decidió salir una noche de ocio a disfrutar un fin de semana junto con sus amigos, con un comportamiento correcto, sin molestar a nadie, sin meterse con nadie, y que con un gesto tan inofensivo como participar en una videollamada, llamó la atención de 2 de los agresores que malinterpretaron ese gesto. Y hubo un cruce de palabras con uno de ellos, que desoyó las explicaciones que le estaba diciendo Samuel. Y ante eso, por la forma de expresarse Samuel y por su apariencia, extrajo una conclusión sobre la posible orientación sexual de esa persona. Y por el rechazo que sentía hacia esa orientación sexual, se abalanzó en presencia de la también acusada, que era su pareja en ese momento y que estuvo presente desde el primer momento, se abalanzó sobre Samuel golpeándolo brutalmente. En fin, es durísimo. Pues sabéis que es durísimo también escuchar lo que dijo Isabel Díaz Ayuso en aquel momento, en julio del 2021. Atención. También veo mal la inversión de la carga de prueba y acusar sin motivos, sin pruebas, como ha pasado con el chico de Galicia. También veo bien corregir las leyes que de manera desproporcionada
dejan indefensos a hombres y mujeres ante los juzgados. Veo mal la imposición de la izquierda en todos los debates que pretenden de esta manera colectivizar y, sobre todo, politizar a su manera todo aquello que les conviene. Es decir, que veía mal acusar sin motivo y sin pruebas, como ha pasado con el chico de Galicia. El chico de Galicia es esta persona a la que propinaron durante minutos y minutos y minutos patadas hasta que lo dejaron muerto, mientras le insultaban y proferían insultos homófobos. Ella dice que no hay que colectivizarse, que ve mal acusar sin motivo, para que veáis la catadura moral de una señora como esta, de la presidenta Díaz Ayuso. Muchos están recopilando en el día de hoy esta imagen, este vídeo, recordando lo que dijo en aquel momento para que veamos perfectamente cómo es esta señora. Hay que tener mal gusto, sobre todo viendo la hemeroteca de lo que se decía en aquel momento y viendo lo que se está sabiendo hoy en el juicio. Os recomiendo que, si podéis echar algún vistazo a alguna noticia, lo hagáis. Yo no me quiero entretener mucho más porque ya me queda poco tiempo y os dije que quería comentar el asunto del hormiguero. Comparte el siguiente vídeo el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid. Ya sabéis que están siendo muy activos en la lucha por que se aplique una cosa radicalmente revolucionaria, que es el artículo 47 de la Constitución española, que dice que los españoles tienen derecho a una vivienda digna y que los poderes públicos tienen la obligación de regular y de impedir la especulación. Bueno, pues en El Hormiguero, es el programa que supuestamente es un programa blanco de entretenimiento familiar, sin política, no como La Revuelta, que iba a ser eso de David Broncano, que iba a ser eso, vamos, la correa de transmisión del malvado gobierno socialcomunista. Pues atención a lo que dicen aquí estos, que tan poca política hacen. Sin duda, pero que se han montado una especie de lucha de clases moderna, que ahora la lucha de clases es el casero y el inquilino, y se han montado la dictadura del inquilinato. Y entonces, primero hacen un sindicato de inquilinas, que parece una revista como las Leandras de inquilinas. Es que, de verdad, o sea, la pobreza intelectual de estas declaraciones es alucinante. Un sindicato de inquilinas hacen, que parece una revista. Pues claro que hay un sindicato de inquilinas y de inquilinos. Si hay gente que es inquilino, que tiene que pagar el 40% o más de su sueldo para poder vivir en un piso, pues es normal que la gente se organice, aunque a ti te parezca una revista. Luego hacen una manifestación. Y ya lo siguiente ¿Pero qué pasa? O sea, ¿qué pasa si te manifiestas? ¿Hacer una manifestación? Que no lo he entendido. Hay un sindicato de inquilinas, ¿no? Sí. El otro día hicieron una manifestación que parece que les están montando un 15M. Y ahora están proponiendo hacer huelga de alquileres, o sea, no pagar el alquiler. No, pero ¿qué país salvaje es este? Ahí vamos a discrepar. Eso es un país salvaje. No. ¿Qué país salvaje es este? Bueno, pues de esta desesperación del hormiguero, pues hablando de política de esta manera tan explícita, bastante cutre, enfrentada con el sentido común, pues dais sus malos datos. Y es que durante las últimas semanas, durante este último mes prácticamente, la revuelta ha ganado prácticamente todos los días al hormiguero. Prácticamente todos han tenido más audiencia. El programa de David Broncano, que se iba a estrellar porque simplemente era una cosa metida ahí a la fuerza por el gobierno para imponernos su ideología, vaya por Dios, resulta que pues un programa más fresco, un programa sin este tipo de intervenciones políticas, insultando a gente que se organiza para defender el derecho a la vivienda, resulta que igual funciona un poquito mejor. Vaya por Dios. Resulta que el país real seguramente se parece más a la revuelta que a lo que estamos viendo este tipo de tertulias desesperadas. Insisto, en un programa que no iba de política, pero que últimamente están politizando de esta manera bastante absurda y mala para ellos, porque de ahí los resultados que están teniendo. Y hasta aquí, amigos y amigas, una vez más me he enrollado, pero bueno, es el último capítulo de esta semana y por lo tanto, como va a haber tiempo el fin de semana de veroslo tranquilamente, pues entiendo que igual más gente lo podrá ver, no importa tanto que sea más largo hoy. Pero hasta aquí, amigos y amigas, las noticias del día, las noticias de la política nacional del día de hoy, viernes 18 de octubre. Y ahora vamos, como siempre, con nuestra cápsula del tiempo. ¿Qué es lo que ocurrió un día como hoy? La cápsula del tiempo. En clave Barroso. Viajemos primero a Asturias a un 18 de octubre de 1934. La Revolución de Octubre, una insurrección obrera liderada principalmente por los mineros asturianos, llegó a su fin tras 2 semanas de intenso conflicto. Este levantamiento, que sacudió los cimientos de la Segunda República Española, fue mucho más que una simple huelga o una simple protesta. Representó el punto culminante de las tensiones acumuladas entre la clase trabajadora y un gobierno que se percibía como cada vez más conservador y alejado de las necesidades e intenciones del pueblo. La Revolución de Octubre, en Asturias, no surgió de la nada. Fue el resultado de años de frustración acumulada por parte de los trabajadores, especialmente de los mineros, que veían cómo sus condiciones laborales y de vida se deterioraban mientras las promesas de reforma social de la República parecían diluirse.
La entrada de la CEDA, una coalición de extrema derecha de aquel momento en el gobierno de 1934, fue la chispa que encendió la mecha de la revolución. Durante 2 semanas, los mineros y otros trabajadores asturianos tomaron el control de gran parte de la región, establecieron comités revolucionarios, colectivizaron fábricas y minas y desafiaron abiertamente la autoridad del gobierno central. Fue un breve pero intenso experimento de poder obrero que dejó una huella indeleble en la historia del movimiento obrero español e internacional. La respuesta del gobierno fue brutal. El general Francisco Franco, quien más tarde lideraría el golpe fascista contra la República, fue puesto a cargo de la represión. Tropas coloniales del ejército de África fueron traídas para aplastar la revuelta, una decisión que generó controversia incluso entre los sectores conservadores de la sociedad española. Los trataron de manera inhumana a los trabajadores asturianos, los trataron como si eso fuese una guerra de colonización, solamente que dentro de España, y los colonizados eran los trabajadores españoles. La represión que siguió fue despiadada. Miles de trabajadores fueron encarcelados, torturados o ejecutados. Las organizaciones obreras fueron desmanteladas y sus líderes perseguidos. Pero esto, lejos de sofocar el espíritu de lucha de la clase trabajadora, sembró las semillas para un movimiento de unidad sin precedentes en la izquierda española. La dureza de la respuesta gubernamental, con sus miles de detenidos torturados y ejecutados, generó una ola de indignación que se extendió mucho más allá de las fronteras asturianas. Esta represión tuvo un efecto catalizador en la conciencia política de la izquierda española. Los partidos y organizaciones de izquierda, que hasta entonces habían mantenido diferencias y rivalidades significativas, comenzaron a ver la necesidad urgente de unir fuerzas para enfrentar la amenaza de la derecha. La consigna de «Uníos, hermanos proletarios» UHP se convirtió en un grito de guerra que resonó en fábricas, minas y barrios obreros de toda España. Fue en este contexto de represión y de resistencia que comenzó a gestarse la idea del Frente Popular. Los líderes de los distintos partidos de izquierdas, socialistas, comunistas, republicanos de izquierda y anarquistas iniciaron conversaciones para formar una coalición que pudiera hacer frente al avance de las fuerzas reaccionarias en España. El Frente Popular se constituyó finalmente y formalmente en enero de 1936, apenas 15 meses después del fin de la Revolución de Octubre. Su programa político, que incluía la amnistía para los presos políticos de la Revolución del 34, la reforma agraria y la defensa de los derechos laborales, resonó profundamente en una clase trabajadora que aún llevaba las cicatrices de la represión. La victoria electoral del Frente Popular en febrero de 1936 fue, en muchos sentidos, una reivindicación de la lucha de estos revolucionarios. Miles de presos políticos fueron liberados y se inició un nuevo periodo de reformas sociales. Sin embargo, esta victoria, ya lo sabéis bien, también intensificó la polarización y la respuesta a la contestación de los sectores más reaccionarios de la sociedad y del ejército, que terminaron y desembocarían en un golpe de Estado que a continuación precedería a una cruel guerra civil. Saltando más de 8 décadas en el tiempo, ahora nos trasladamos a Chile. Un 18 de octubre también de 2019. Ese día, 18 de este mes, lo que comenzó como una protesta estudiantil contra el aumento de las tarifas del Metro de Santiago, se convirtió rápidamente en un estallido social masivo que sacudió los cimientos de la sociedad chilena. El llamado estallido social chileno no fue simplemente una reacción a un aumento de tarifas en el metro, fue la explosión de décadas de frustración acumulada contra un sistema económico y político que, a pesar del crecimiento económico del país, había perpetuado y exacerbado la desigualdad social. Chile, a menudo presentado como un modelo de éxito neoliberal en América Latina, reveló las profundas grietas en su tejido social. Las demandas de los manifestantes iban mucho más allá de la reducción de las tarifas, como os decía. Exigían una educación pública de calidad gratuita, un sistema de salud universal, pensiones dignas y el fin del sistema AFP, las administradoras de fondos de pensiones, implementado durante la dictadura de Pinochet. En esencia, los chilenos estaban demandando el desmantelamiento por fin del modelo neoliberal impuesto durante la dictadura y mantenido, con ajustes menores, por gobiernos democráticos posteriores. La respuesta inicial del gobierno del presidente Sebastián Piñera fue declarar el estado de emergencia y sacar a los militares a las calles, una decisión que evocó dolorosos recuerdos de la dictadura de Pinochet y solo sirvió para inflamar todavía más las protestas. Las imágenes de los carabineros reprimiendo violentamente a manifestantes pacíficos circularon por todo el mundo, generando una ola de solidaridad internacional con el pueblo chileno. A medida que las protestas se intensificaban y se extendían por todo el país, quedó claro que Chile estaba experimentando algo más que simples disturbios. Era un despertar colectivo, un momento en el que amplios sectores de la sociedad cuestionaban no solo políticas específicas, sino todo el modelo social, económico y político del país.
La presión popular finalmente obligó al gobierno y a la clase política a acceder a una de las principales demandas del movimiento, la convocatoria de una asamblea constituyente para redactar una nueva constitución que reemplazara la Carta Magna heredada de la dictadura de Pinochet. Este proceso constituyente, aunque no exento de dificultades y contratiempos, representa un intento de refundar el pacto social chileno sobre bases más democráticas y participativas. Las consecuencias del estallido social chileno todavía continúan desenvolviéndose, y aunque el proceso constituyente ha enfrentado reveses como el rechazo en el referéndum de la primera propuesta de la nueva constitución, el debate sobre la necesidad de transformaciones profundas en la sociedad chilena sigue vigente. El estallido dejó claro que, a pesar del crecimiento económico, un modelo basado en la desigualdad y en la precariedad, pues no es sostenible a largo plazo. Viajando ahora a otro mes de octubre, esta vez de 1989, nos encontramos en la República Democrática Alemana, donde el 18 de este mes, Erich Honecker, líder del Partido Socialista Unificado de Alemania y figura central del régimen de Alemania Oriental durante décadas, es forzado a dimitir. Este evento marca el inicio del colapso del socialismo de Estado en Europa del Este y presagia la caída del muro de Berlín apenas unas pocas semanas después. La dimisión de Honecker no fue un evento aislado, sino el resultado de una creciente presión popular y de divisiones dentro del propio partido gobernante. Durante meses, la RDA, la República Democrática, había sido sacudida por manifestaciones masivas exigiendo reformas democráticas y libertad de movimientos. El régimen, que durante décadas había mantenido un férreo control sobre la sociedad, se encontraba ahora incapaz de contener el descontento popular. Es crucial entender el contexto en el que se produce la caída de Honecker. La Unión Soviética, bajo el liderazgo de Mikhail Gorbachev, había empezado un proceso de reformas conocido como la perestroika y la glasnost. Estos cambios en la Unión Soviética tuvieron un efecto dominó en todo el bloque del Este, alentando a los movimientos reformistas y debilitando a los líderes más ortodoxos como Honecker. La RDA, que se había enorgullecido de ser la vitrina del socialismo, enfrentaba una crisis económica y social cada vez más profunda. El contraste con la prosperidad de Alemania Occidental, prosperidad entre comillas se puede decir, porque evidentemente también había mucha desigualdad, se hacía cada vez más evidente entre los ciudadanos y especialmente a medida que la información sobre el mundo exterior se volvía más accesible gracias a la televisión de Alemania Occidental y otros medios. La salida de Honecker marcó el principio del fin para el régimen de la RDA. En las mañanas siguientes, los acontecimientos se precipitaron. El 9 de noviembre, apenas 3 semanas después de la dimisión de Honecker, caía el muro de Berlín, el símbolo más poderoso de la división de Europa durante la Guerra Fría. Y hasta aquí, amigos y amigas, la cápsula del tiempo. Ahora vamos con la clave internacional. ¿Y tú? ¿Qué opinas? En Clave Barroso. Bienvenidos y bienvenidas a La Clave Internacional. Hoy, sin duda, la noticia internacional es la muerte de Yahya Sinwar, que es el líder de Hamas, era el líder de Hamas y el enemigo público número 1 de Israel. Se dice que era el cerebro detrás de los ataques del 7 de octubre del año pasado, que fueron los que en principio iniciaron todo esto. Bueno, realmente es mentira. Todo esto empezó hace bastantes más años con una ocupación ilegal, que no lo digo yo, lo dice Naciones Unidas, por parte de Israel de los territorios palestinos. Pero resulta que después de un año bombardeando sistemáticamente toda Gaza, resulta que han acabado con el líder de Hamas. Después de 42.000 asesinatos, resulta que han conseguido acabar con el líder de Hamas. ¿Les ha merecido la pena? Pues bueno, una pregunta que os dejo para los comentarios. Vamos a ver este vídeo. Israel confirma que ha matado al líder de Hamas, Yahya Sinwar, en un ataque en la Franja de Gaza. También habrían muerto al menos otros 2 militantes. Sinwar era considerado el cerebro del ataque contra Israel del 7 de octubre y el hombre más buscado por las autoridades israelíes. Es una de las noticias del día. Para conocer más datos del ataque israelí nos vamos a Jerusalén con nuestro enviado especial, Óscar Mijallo. Cuéntanos. Pues el ministro de Exteriores de Israel Katz, acaba de confirmar la muerte de Yahya Sinwar y ha dicho que es un importante logro moral porque Sinwar no solo era el líder de Hamas, sino estaba considerado por Israel como uno de los principales ideólogos, si no el principal, de los ataques terroristas del 7 de octubre de 2023, en los que murieron unos 1.200 israelíes y más o menos 250 fueron secuestrados y llevados a la Franja de Gaza. Por el momento Es decir, una auténtica barbaridad que aquí hemos condenado todas las veces que hemos podido, pero lo cual no justifica esas 1.200 muertes de civiles, que también son horribles porque son muertes de civiles, las más de 42.000 que ha producido Israel en este año de bombardeos sistemáticos y de básicamente destruir la Franja de Gaza. La Franja de Gaza han acabado literalmente con la vida, a la fuerza de bombardeos.
desplazando a toda la población, destruyendo todas las infraestructuras, todas las casas, toda la vida, todo lo que conocían los que vivían ahí ha sido destruido, ha sido arrasado, han bombardeado hospitales, han bombardeado escuelas, han bombardeado incluso ONGs, han bombardeado sedes de las Naciones Unidas, campos de refugiados. ¿Y todo esto para qué? Para acabar con Yahya Sinwar. Ha merecido la pena el precio. No podrían haber acabado con el objetivo, con el líder de Hamas, de una manera quirúrgica y solamente yendo contra él. No, porque esto no era una cosa que fuese contra este señor, contra Sinwar. Esto iba contra Palestina entera. Y esto tenía que ver con la ocupación que ahora están intentando acabarla del todo, destruyendo lo poco que les quedaba a los palestinos en territorio todavía no conquistado. Y si creen que acabando con la vida de este señor van a acabar con la resistencia o con la radicalización de los palestinos, están muy equivocados. Porque de hecho, lo que ha ocurrido durante este último año es el contexto perfecto para que haya un aumento vertiginoso, radical y exponencial de gente que cuando ha visto que lo ha perdido todo, ¿en quién va a confiar? ¿En Israel o en Hamas? Que son los que pueden vehicular su dolor. Si tú eres una persona que se queda sola, que todos los palestinos, absolutamente todos los palestinos, tienen gente, tienen familiares, tienen amigos que han sido asesinados brutalmente, muchos de ellos niños pequeños. Imagínate el dolor profundo que te debe generar eso. ¿A quién creéis que van a acusar? ¿Cómo creéis que va a ser la respuesta de estas personas cuando crezcan? Muchos de ellos son niños y ahora se han quedado huérfanos, han matado a otros familiares. ¿Cómo creéis que van a crecer? ¿Que van a crecer moderados, tranquilos y aceptarán, bueno, ya está, ahora formamos parte de Israel porque nos han colonizado completamente? No, evidentemente la frustración y el odio va a ser completamente radical. Y no solamente contra Israel, sino contra toda la comunidad internacional, gran parte de ella occidental, que ha permitido, sobre todo en Estados Unidos, que esto ocurra. Y esa va a ser la consecuencia. Seguramente un aumento de la radicalización muy, pero que muy preocupante. Y estos se creen que pegando bombazos por ahí y acabando con población civil solucionaban algo de esto. Vamos a ver también cómo los líderes de la Unión Europea dicen, por lo menos dicen, que suben el tono por los ataques a los cascos azules, es decir, a las tropas de paz de las Naciones Unidas, pero que, vaya por Dios, evitan tomar medidas contra Israel. Ay, no, está mal que se ataque a la ONU. Solo faltaría que nos dijese que está mal atacar a la ONU. Lo raro es que Estados Unidos no haga... Bueno, no es tan raro. Pero lo llamativo, lo desesperante es que Estados Unidos no haga nada. Pero Europa parece que también, pues bueno, les arrastran los pies. Son perezosos. Contra Rusia fueron capaces de actuar en el minuto 1, oye. Sin embargo, con Israel, no solamente acabando con la vida de 42.000 civiles, sino también ahora entrando directamente en el Líbano, ahí parece que no ocurre absolutamente nada. Y mientras tanto, en Italia, pues ya sabéis que Giorgia Meloni, esta señora a la que fue a saludar el señor Alberto Núñez Feijóo, a decirle qué buenas las medidas migratorias de la señora Meloni, resulta que ha promovido, lo veíamos ayer, una especie de campos de concentración, terribles en Albania para exportar, o más bien para deportar a los migrantes que llegan, y parece ser que no les está funcionando demasiado bien. Primero, porque es muy caro. Segundo, porque es literalmente ilegal. Y para empezar, porque 4 de los 16 primeros migrantes que trasladaron a esa zona resulta que han tenido que regresar. No les está saliendo demasiado bien, pero es preocupante que Europa esté metiéndose en esta espiral de entender o de aceptar que el modelo de Giorgia Meloni, una heredera del posfascismo italiano, sea lo que se puede aplicar en Europa entera. Y hasta aquí, amigos y amigas, la clave internacional. Vamos con las preguntas y respuestas. ¿Qué pasa en el mundo? La clave internacional. Bienvenidos y bienvenidas a ¿Y tú qué opinas?, donde os hago una pregunta y leo vuestras respuestas. Ayer os preguntaba sobre el caso del fiscal general del Estado, sobre esta imputación, sobre este mundo al revés en el que tiene que ser imputado o investigado es aquella persona que desmiente el bulo y no aquel que lo propaga, en primer lugar, como Miguel Ángel Rodríguez. El auténtico mundo al revés. Aquí dice Under Construction. Buenos días, Alan. Primero de todo, felicitarte por los 100.000. Muchísimas gracias. Que no pare de subir el contador. Te lo mereces. En respuesta a la pregunta, como futura abogada, estudiante por ahora, la situación actual de la judicatura española solo me traslada inseguridad. La impunidad ideológica con la que algunos jueces están interfiriendo en la política de este país está rozando lo ilegal, además de ir contra todos los principios por los que debe regirse la actuación de la judicatura. Cada vez es más evidente que no hay separación de poderes. Es necesario un cambio profundo de la justicia en este país a todos los niveles con urgencia. Muy interesante este comentario de una estudiante
de una estudiante de derecho, perdón, no me lo tengas en cuenta, es mucho rato hablando de Ayuso y de Tellado, de un estudiante de derecho que ve con preocupación lo que está ocurriendo en la judicatura. Aquí Nieves Rojas dice: es una pena que tengan tan difícil encontrar a M. Rajoy y tanta facilidad para arremeter contra un fiscal del Estado. Está claro que el Partido Popular tiene muchísimo poder. En nuestra mano está, con los votos, cortar esta situación, y aún así creo que difícil lo tenemos. Claro, porque si hemos escuchado a Miguel Tellado decir que ellos iban a hacer todo lo imposible y con todos los medios a su alcance para acabar con este gobierno, hombre, pues no hay declaración más golpista y más evidente. Aquí John Muñoz dice: el señor fiscal que se mantenga firme en su lugar, ya que dimitir significaría admitir la culpa y el PP obtendría su objetivo, que no es más que desviar la atención del verdadero delito y culpar a quien persigue de verdad. Pregunto, ¿quién juzga a los jueces que se dejan manipular tan fácilmente? Muy buena pregunta. Y aquí de Celeste Pinturas dice: ¿qué puedes esperar de una gente que descontextualiza lo de el número 1 para poner al presidente sin haber sido nombrado a la altura de Capone, pero que al día de hoy no saben quién es M. Rajoy? Esto es como en el mundo bizarro de Superman, donde todo es al revés que la realidad. Como os decía antes, son independentistas, pero independentistas de la realidad. La pregunta para el lunes que viene me gustaría que tuviese que ver con lo que hemos escuchado antes a Miguel Tellado, diciendo que nuestra obligación es echar a Sánchez, acabar con este gobierno con todos los medios a su alcance. ¿Qué opináis de esto? ¿Os suena a golpismo? ¿Os suena algo legítimo? ¿Os suena al trabajo que tiene que hacer la oposición? ¿O todo lo contrario? Os leo los comentarios. Recordad que tenéis que poner R2 o respuesta 2 para poner vuestra respuesta y que así la pueda identificar más fácil, que haya más probabilidades de que salga en el próximo vídeo. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Me gustaría que, si os ha gustado, ha habido bastante chicha también, os suscribáis, dejéis vuestro like, lo compartáis con algún amigo que le digáis: mirad, aquí hay información un poco más de nuestra cuerda, o un poco más que tiene que ver con la realidad y no con esta gente que están completamente independizados de la realidad más básica. Que sigáis tanto el podcast en Spotify, que lo sigáis también aquí en YouTube, que dejéis vuestro like y que nos vemos ya en el próximo capítulo, porque hoy ha sido viernes 18 de octubre, ya hemos visto todas las noticias del día. Yo soy Alan Barroso y esto ha sido Clave Barroso. En Clave Barroso.